Bienvenidos a la segunda clase del Diplomado de Estudios Venezolanos. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y hoy vamos a conocer mejor ese proceso que fue la base nuclear de la formación de la venezolanidad y de lo que somos los venezolanos. Me refiero a la conquista y formación de un nuevo orden en el territorio que hoy conocemos como Venezuela por parte de aquellos hombres del Reino de Castilla y de Aragón y de otras regiones de Europa. Es decir, la conquista, la colonización y la formación de lo que luego va a ser Venezuela. Un proceso único en su tipo que sienta las bases de una parte central de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestras formas de gobierno y nuestras formas económicas, y que va a dar pie a lo que hoy conocemos como República de Venezuela. Como dijimos en el video anterior, la idea es acercarse a estos procesos sin rencores ni prejuicios, haciendo las paces con el pasado y aprendiendo de este pasado para avanzar hacia el futuro. La realidad política de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón a finales del siglo XV es una realidad que está marcada por un proceso que es decisivo, el proceso de unificación de estas dinastías en un conjunto mayor y de fortalecimiento institucional que sienta las bases del Estado-nación moderno de España, al mismo tiempo que hace posible la empresa de la expansión ultramarina de esos reinos. No se trata de una unidad inmediata u homogénea, sino de una articulación progresiva de distintos reinos con tradiciones propias, pero que se configuran bajo una misma autoridad soberana, animada por una clara vocación de orden, justicia y proyección universal, al igual que de los permanentes anhelos de estos reinos de expansión, de poder y de control. El momento simbólico y político fundamental de este proceso es el matrimonio entre doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón, que se celebra en 1469. Esta unión no fusiona de inmediato los reinos en un solo cuerpo jurídico, pero sí asegura una dirección política común que permite superar siglos de fragmentación peninsular. A partir de este enlace se consolida una monarquía con un fuerte sentido de misión histórica, orientada tanto a la pacificación interna como a la expansión externa. Bajo los reyes católicos comienza a perfilarse un Estado que aspiraba al orden, a la estabilidad y a una idea de justicia, entendida como el fundamento del poder. Tras la Concordia de Segovia y durante el reinado conjunto de Isabel y de Fernando entre 1474 y 1517, la corona impulsa una política de centralización que buscaba reducir el poder de los señores feudales, fortalecer la autoridad real y dotar al reino de instrumentos comunes. Se dan pasos firmes hacia la construcción de lo que hoy conocemos como el Estado moderno de España. Uno de los gestos más significativos es la afirmación del castellano como la lengua de gobierno y de cultura, que además se refuerza con la publicación de la gramática de Antonio de Nebrija en 1492, concebida explícitamente como un, abro comillas, instrumento de poder. Lengua, ley y administración comienzan a caminar de la mano como pilares del nuevo orden político. En el plano jurídico, la monarquía se apoya en una tradición legal sólida. Las llamadas 7 partidas, redactadas en el siglo XIII, sirven como base del Estado de Derecho castellano, y la reina Isabel deja constancia en su testamento de la importancia de afianzar su vigencia, lo que demuestra ya en aquel entonces una conciencia de que el poder debía ejercerse dentro de un marco legal y unas normas morales y no como mera arbitrariedad. Esta noción de legalidad va a ser clave para entender la manera en la que la corona castellana va a concebir posteriormente la organización de los territorios americanos. Y es importante subrayar que la monarquía de los reyes católicos no era un estado uniforme como podría concebirse o entenderse hoy día, sino lo que algunos historiadores han definido como una monarquía compuesta. Castilla y Aragón cada una conserva sus leyes, sus instituciones y los sistemas fiscales propios de cada una,
La unidad es ante todo política y dinástica, pues Castilla se convierte en el núcleo central del proyecto imperial y es la corona de Castilla la que asume directamente las expediciones, la conquista y el poblamiento y colonización de la tierra americana. A diferencia de la corona de Castilla, la de Aragón, junto con Cataluña, y la de Valencia mantienen más bien una relación más limitada con las Indias, es decir, con América, y sus mercaderes solo podían comerciar en estas tierras mediante licencias especiales otorgadas por la corona de Castilla. Este no es un dato menor. Esto explica por qué la América es incorporada jurídicamente como parte de la corona de Castilla y no de otras, y no como una posesión marginal o colonial en un sentido moderno, pues las tierras descubiertas no son consideradas como colonias en la manera en la que se entiende hoy día, sino como reinos o provincias que eran parte integral de Castilla, que en un plano legal pudiese ser equiparable con las provincias europeas de la metrópoli. Y desde luego esta concepción de estas tierras va a tener profundas consecuencias en la organización política, social y jurídica de los territorios americanos, incluyendo a Venezuela. La plena centralización del poder y la integración más estrecha de los distintos reinos peninsulares es un proceso largo y gradual que luego va a continuar bajo la Casa de Austria y se va a profundizar más tarde con las reformas centralizadoras de la Casa de Borbón. Sin embargo, el impulso inicial, la idea de un Estado fuerte, legalmente estructurado y con proyección universal, se gesta claramente en los tiempos de los reyes católicos. Y desde esa matriz política, institucional y cultural va a surgir la empresa de la conquista, que no hay manera de entender a Venezuela y de entender a la conquista sin ese contexto de unificación, orden y ambición histórica que va a caracterizar a la península española de finales del siglo XV. El pueblo que emprende la conquista, y con pueblo me refiero al grupo concreto de personas que emprende la conquista en el siglo XVI, no era un cuerpo ni homogéneo ni simple, sino el resultado de un proceso largo de combinación de factores psicológicos, de factores económicos, religiosos, entre otros, que habían madurado a lo largo de los siglos en la historia peninsular. Comprender este carácter es esencial para comprender toda la venezolanidad, para entender tanto la violencia como la audacia, tanto la grandeza como las contradicciones, que van marcando la expansión castellana en el nuevo mundo americano y de modo particular el proceso que da origen a la sociedad venezolana. Desde el punto de vista psicológico, el conquistador español se distingue, según los estudios de Rufino Blanco Fombona, por una personalidad intensamente pasional, orientada a la acción inmediata y al riesgo. Era ante todo un individuo profundamente individualista, con una fuerte conciencia de su propio valor y de su honra personal. Este individualismo, que algunos cronistas y pensadores han señalado como un rasgo característico del español del siglo XVI, lo que lo hacía menos proclive a la disciplina colectiva prolongada y más inclinado a la iniciativa personal, a la aventura y a la afirmación del yo. De allí surgen tanto figuras heroicas como comportamientos arrogantes, marcados por una autoestima desmesurada que alcanza su punto más alto durante el auge imperial de Castilla. Y a esta exaltación del individuo se le suma una notable dureza de carácter. El conquistador español es capaz de soportar privaciones extremas, largas marchas, hambre, enfermedades y peligros constantes con una resistencia que asombra incluso a los contemporáneos de aquella época. Esta dureza del castellano se ejercía tanto hacia sí mismo como hacia los demás y explica en parte la violencia con la que se conducen muchos episodios de la conquista de América. Junto a ello, existe una fuerte intransigencia ideológica de estos hombres conquistadores. Los españoles de la época tienden
a considerar sus creencias como las únicas, verdaderas y las únicas legítimas, mostrando escasa tolerancia hacia visiones distintas del mundo que no fuesen como la de ellos. Y esta dura convicción en las propias creencias, heredada de siglos de luchas religiosas en la península española, van a alimentar un dogmatismo que se va a reflejar tanto en el plano religioso como en el político. El espíritu de aventura es un componente central de esta psicología colectiva española que va a marcar el origen de la venezolanidad. El conquistador siente una necesidad casi visceral de dominar lo desconocido, de lanzarse hacia territorios remotos impulsado por la promesa de gloria, de fortuna y de reconocimiento. En muchos casos este impulso estaba acompañado con un cierto fatalismo. La vida se concebía como un juego con el azar, donde la fortuna puede elevar al hombre más humilde a grandes honores o hundirlo en la miseria total y en la muerte. Esta mentalidad explica por qué tantos hombres aceptan estos riesgos enormes en expediciones que desde una perspectiva racional ciertamente rozaban en la locura. En el plano económico, el motor inmediato de la conquista es la búsqueda de la riqueza rápida, especialmente de metales preciosos y de perlas. La llamada auri ravida sitis, es decir, la sed rabiosa de oro, se convierte en una verdadera obsesión colectiva. El conquistador, generalmente de origen humilde, soldado labriego o hidalgo empobrecido, aspiraba a cambiar su destino de su vida de una vez y para siempre mediante un golpe de la fortuna. Y es una mentalidad que favorece una clara aversión al trabajo metódico, lento, persistente y prolongado. La guerra, la empresa arriesgada y la conquista se consideran como actividades nobles, mientras que la industria y el comercio, en cambio, eran vistos como ocupaciones inferiores propias de esclavos o de grupos socialmente despreciados. Las expediciones de la conquista funcionan en gran medida como empresas privadas autorizadas por la Corona de Castilla. Los participantes financian los viajes con sus propios recursos o mediante préstamos de otros, asumiendo riesgos personales enormes a cambio de la promesa de que iban a encontrar tierras, encomiendas, títulos, prestigio e incluso la gloria. Es una estructura que explica tanto la audacia de los conquistadores como su tendencia a la indisciplina, a los abusos y a los excesos. La ganancia, la gloria y el crecimiento personal eran el incentivo constante. Y en cuanto a la mano de obra, en las primeras etapas se recurre de forma sistemática a la explotación de los aborígenes indígenas que estaban en esa tierra, mediante repartimientos y encomiendas. Unas formas de servidumbre de aquella época, de servidumbre forzada, que con el tiempo se van complementando con la introducción de esclavos africanos para las labores más duras en esas plantaciones y en las explotaciones extractivas. Ahora bien, el gran elemento legitimador de la conquista es el componente religioso. Para el español del siglo XVI, la expansión hacia América no era solo una empresa económica o política, sino sobre todo una misión espiritual. La conquista la entienden como una prolongación de la lucha histórica por la fe católica e incluso una especie de cruzada ultramarina. Este fervor religioso se manifiesta en una intolerancia estricta frente a las creencias indígenas, consideradas según ellos como idolátricas y por lo tanto peligrosas, como creencias paganas que los alejaban de la salvación de las almas, por lo que la destrucción de los llamados ídolos de aquellas creencias aborígenes, así como la destrucción de los templos nativos, era vista por muchos conquistadores como un acto piadoso de la fe católica. Pero desde luego esta religiosidad era una religiosidad que convivía con profundas contradicciones morales. Muchos conquistadores eran fervientes católicos en lo ritual y en lo simbólico, pero mostraron una conducta poco cristiana en la práctica. Existía la creencia ampliamente extendida de que la fe y la devoción podían garantizar la salvación,
aun cuando se cometieran actos de extrema violencia, de extrema injusticia o de extrema crueldad. La corona española, por su parte, va asumiendo formalmente el compromiso de evangelizar y, en sus propias palabras, civilizar a los pueblos indígenas, presentando esta tarea evangelizadora como el propósito último y justificatorio de la empresa de la conquista. Este ideal, sin embargo, va chocando con frecuencia con intereses económicos y con la realidad práctica de los conquistadores. Es en este contexto de conquista que se va comprendiendo y consolidando el uso del término España. Aunque en el siglo XVI la península ibérica estaba formada por varios reinos con leyes e instituciones propias, ya iba existiendo una noción de unidad histórica, cultural y de identidad. El matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, como ya hemos repasado, va asegurando pues que esa unidad se convierta en una dirección política común que vaya dando origen a la idea de una nación con vocación universal. Y es la expansión americana la que consolida que esta noción se vaya reforzando. La corona de Castilla pasa a concebirse como una múltiple nación, integrada por diversos reinos peninsulares y ultramarinos bajo una misma soberanía. Y es importante aclarar que pese a esta idea de unidad, las coronas de Castilla y de Aragón van a permanecer separadas jurídicamente durante mucho tiempo. Los pueblos de América, o las Indias como eran llamados, van a ser conquistadas y organizadas como reinos y provincias de Castilla, no como posesiones de una monarquía unificada en sentido moderno, ni mucho menos como un Estado-nación en el sentido contemporáneo. Es con el paso de los años, de las décadas y de los siglos, primero bajo la Casa de Austria y luego, con mayor fuerza, bajo los Borbones, que se va a avanzar hacia una verdadera fusión política y administrativa que luego va a originar lo que hoy conocemos como España. De este modo, el nombre España es una idea que se va consolidando gradualmente, no como una realidad inmediata, sino como el resultado de un proceso histórico prolongado. De esta manera, el conquistador español y la idea misma de España van a surgir de diversos impulsos históricos unificados, una combinación de fe, de ambición, de orgullo, de violencia y de sentido de misión universal. Y comprender este trasfondo permite explicar tanto la magnitud que va a tener la empresa conquistadora española como las profundas huellas sociales, culturales y morales que van a dejar en la historia de Venezuela y de toda Hispanoamérica. Una vez comprendido el carácter religioso, psicológico y económico del conquistador español del siglo XVI, resulta necesario descender al plano concreto y humano de quienes protagonizan esta empresa concreta en el territorio que hoy es Venezuela. Este conquistador y colonizador español que va a marcar nuestro gentilicio venezolano no era solamente una abstracción heroica o un arquetipo uniforme y homogéneo, sino hombres concretos con procedencias definidas, con oficios precisos y además con unas expectativas muy claras. Moldeados por las circunstancias sociales de la península ibérica y por las oportunidades, reales o imaginadas, que ofrecía el Nuevo Mundo, la gran mayoría de los expedicionarios que arriban a las costas venezolanas procedían de los reinos de Castilla, de Andalucía, en el caso andaluz particularmente de los puertos de Cádiz, de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, que se convierten en las principales puertas de salida de la península ibérica hacia América. A ellos se sumaban también contingentes importantes de Extremadura, que era una tierra de soldados pobres y de tradición guerrera, así como, muy importante, de las Islas Canarias, una población habituada a la migración y al mestizaje, que van a desempeñar un papel notable en el poblamiento histórico de Venezuela, constituyendo tal vez la principal base del componente antropológico venezolano. Y junto a este núcleo castellano-español, también van a participar extranjeros integrados al proyecto imperial, como el caso de genoveses y venecianos especializados en navegación y finanzas, y en el caso venezolano, alemanes y flamencos vinculados a la concesión otorgada a los famosos Welser, de los que les vamos a hablar más adelante, y que revela el carácter internacional, aunque castellanizado, que va a tener la empresa conquistadora.
Desde el punto de vista social de estos hombres, hay muchas cosas que se pueden decir. En primer lugar, los conquistadores no pertenecían mayoritariamente a las llamadas élites peninsulares, es decir, aquellos grupos dirigentes y líderes en aquellos reinos de Castilla y sus alrededores. El grupo más numeroso de los conquistadores y colonizadores del territorio americano pertenecía al llamado pueblo llano: campesinos sin tierra, labriegos empobrecidos, artesanos sin gremio fijo, soldados sin destino estable y hombres que en la terminología de la época eran descritos como desamparados o desesperados. Esto componía el grupo mayoritario de pobladores que vinieron a América. Para muchos de estos hombres de la península ibérica, América representaba la única posibilidad de alterar un destino que estaba marcado por la pobreza, el anonimato o la falta de expectativas en la península. No pocos se van a embarcar en esto sin oficio definido, sostenidos únicamente por la promesa de la fortuna, donde en ocasiones extremas se llega incluso al indulto de reos, es decir, de prisioneros, para completar las tripulaciones de estos barcos, lo que da cuenta del carácter marginal de una parte de estos contingentes, sobre todo al inicio. Y junto a este sector popular de pueblo llano, tiene también un peso significativo el grupo de los llamados hidalgos de estado llano y los llamados segundones, que eran hijos menores de familias nobles que, debido al sistema de mayorazgo de aquellos reinos, carecían de herencia y de proyección social en España, al menos al lado de sus demás hermanos y familiares, lo que no significaba igual que pertenecían a familias nobles que en algún momento de la historia probaron su valía y sus cualidades especiales. Para estos hidalgos de estado llano o los segundones, la conquista les ofrecía una vía legítima de ascenso social, comparable a las que ocurrían durante la reconquista medieval. En América aspiraban a ganar honra, tierras, prestigio y fundar incluso linajes nuevos. Buscaban ser los aristócratas de unas tierras nuevas y desconocidas antes de seguir siendo los segundones, convirtiéndose así estos hidalgos en la semilla de las futuras aristocracias criollas. Y es importante destacar la ausencia casi total de la alta nobleza peninsular en la empresa de la conquista en Venezuela. Ninguno de los grandes de España del Reino de Castilla encabeza alguna de estas expediciones. El alto liderazgo y la alta nobleza se quedan en España. Los títulos nobiliarios que aparecerían más tarde en el continente americano no van a tener su origen tanto en la sangre aristocrática europea, sino en la riqueza y en los logros acumulados en el suelo americano, particularmente a partir del negocio del cacao, que en los siglos XVII y XVIII adquiere mayor tamaño. Esto muestra también un fuerte componente económico en el carácter de la élite provincial venezolana, más que aquel nobiliario de sangre ganado en guerras y otro tipo de hazañas en la vieja Europa. Vale decir que estos hombres que vienen a América de la península ibérica y de las Islas Canarias, que van a formar la base nuclear de la venezolanidad, son hombres que en su mayoría eran jóvenes, solteros y sin familia. Esta condición de los conquistadores y colonizadores primeros va a tener consecuencias decisivas en lo que va a ser el futuro pueblo americano y venezolano. La escasez de mujeres españolas va a favorecer desde etapas muy tempranas el mestizaje constante con mujeres indígenas y posteriormente africanas, lo que sienta desde el inicio las bases de una sociedad mixta desde los orígenes de su poblamiento. Y una sociedad también que desde sus inicios, hay que decirlo, tiene muchos hijos que nunca conocieron a sus padres, pues embarazada la nativa muchas veces debía criarlo solo sin su padre. Vale decir que las expediciones no eran meras partidas armadas militares. Para sostener la empresa de la conquista fue indispensable una estructura técnica y administrativa compleja. Junto a los soldados viajaban pilotos, contramaestres, calafates y toneleros, así como médicos cirujanos, boticarios, cosmógrafos y escribanos encargados de dar fe legal de los actos de la conquista. También había maestros de obras, albañiles, carpinteros, que levantaban ciudades enteras desde cero, así como fuertes militares o iglesias, al igual que acompañaban desde luego religiosos como los dominicos
los franciscanos y los capellanes, que fueron los responsables de la empresa evangelizadora y de instaurar el nuevo orden espiritual de aquellas tierras. Las expectativas de estos hombres combinaban ambición material, aspiración social y un sentido de misión trascendental. Buscaban riquezas así como oro, perlas, tierras, encomiendas, pero también honra, prestigio y memoria. Muchos deseaban valer más en América de lo que jamás podrían valer en España. Al mismo tiempo, con excepciones que luego mencionaremos, servían al rey, varios de ellos guiados bajo la convicción de que la expansión imperial y la propagación de la fe católica justificaban moralmente aquella gran conquista. Toda esta descripción nos va a ayudar entonces a entender los sucesos venideros en la formación de Venezuela, ya sabiendo que los conquistadores que van a llegar a Venezuela fueron hombres formados por un mundo que estaba en transición, pues Europa estaba entre la Edad Media y la llamada modernidad, entre la fe y la vida monástica y la codicia y los anhelos de expansión, así como entre la marginalidad social y la esperanza de grandeza, que todas juntas van a determinar el futuro de Venezuela. Lo primero que hay que entender es que la exploración y la conquista de Venezuela y el resto de las llamadas Indias no se desarrolla bajo un sistema de administración estatal directa y centralizada como lo conocemos hoy en día, sino mediante un modelo particular que combinaba la iniciativa privada con una estricta tutela pública de la corona y las autoridades. La corona no financiaba en la mayoría de los casos aquellas expediciones, pero tampoco dejaba al libre azar o a la libre voluntad discrecional de los expedicionarios esos viajes. Por el contrario, establecía un sólido andamiaje jurídico y político que le permitía ejercer un señorío, un liderazgo y una potestad sobre los territorios descubiertos, los hombres que los conquistaban y los beneficios que de ellos se derivaban. No exento, por supuesto, de problemas de desconocimiento y desobediencia por parte incluso de los primeros conquistadores. El instrumento jurídico central de este sistema nuevo que se instaura en el Nuevo Mundo es en primer lugar el de la capitulación, que era un contrato de derecho público celebrado entre la corona o sus representantes y el jefe de la expedición, generalmente conocido como adelantado. A través de este documento el rey autorizaba la exploración, conquista y poblamiento de un territorio determinado, delegando de manera temporal ciertas funciones políticas, militares y judiciales en dicho adelantado, la soberanía y potestad sobre esas tierras. La capitulación funcionaba en la práctica como una verdadera escritura de población, pues establecía qué se podía hacer, cómo debía hacerse y bajo qué condiciones se ejercía la autoridad en nombre de la corona de Castilla. El reino a su vez otorgaba la protección militar, institucional e incluso religiosa e espiritual de aquellos pueblos que se iban a ir formando. Al menos en la teoría otorgaba una legitimidad clave para realizar aquellas empresas de conquista. Este modelo además se va a sustentar en el principio del riesgo y ventura. El explorador que parte de la península asumía todos los costos de la empresa, las naves, la tripulación, las armas, los caballos y las provisiones, así como todas las pérdidas en caso de fracaso del proyecto. Si la expedición no rendía frutos, la corona no respondía por las deudas ni por las vidas perdidas. Pero si la empresa tenía éxito, el territorio conquistado pasaba inmediatamente a formar parte de los dominios reales, y las riquezas obtenidas eran repartidas conforme a la ley del rey, reservándose la corona la porción más importante. De este modo, la monarquía expandía su imperio sin comprometer directamente su tesoro y manteniendo intacto su dominio jurídico. La base legal de este sistema se apoyaba en la tradición jurídica de aquellos reinos de Castilla, que tenían a su vez incluso precedentes de la antigua Roma. Textos como las Siete Partidas, compiladas en el siglo XIII por Alfonso X, seguían vigentes y proporcionaban los principios fundamentales del derecho político y social que tenían esos reinos y que van a tener ahora las nuevas provincias de ultramar. Más tarde, este cuerpo normativo se va a ampliar y sistematizar en lo que se va a llamar como recopilación de leyes de los reinos
de las Indias. Las famosas leyes de las Indias es un vasto conjunto de disposiciones que van a regular prácticamente todos los aspectos de la vida provincial, desde el trato a los indígenas y la organización del trabajo, hasta el trazado de las ciudades, la administración de la justicia y la vida religiosa. Al aceptar una capitulación, el explorador contraía una serie de obligaciones ineludibles frente a la corona española. El explorador o adelantado debía financiar íntegramente la expedición y garantizar su viabilidad material. Estaba obligado además a fundar ciudades estables y no simples campamentos, así como a construir fortalezas militares que aseguraran la defensa del territorio frente a indígenas hostiles o potencias extranjeras europeas o de otro tipo. En el caso venezolano, es particularmente importante debido a que por su posicionamiento había una amenaza constante de corsarios, de piratas y otras amenazas extranjeras, especialmente en aquellos primeros asentamientos que se forman. No es casual que los conquistadores Belser, por ejemplo, se les exigió contractualmente la fundación de varias ciudades y fortalezas en un plazo determinado para poder darles la concesión de conquistar dicho territorio. Otro aspecto central, como hemos dicho, era el de la evangelización. La conquista no se concebió únicamente como una empresa militar o económica, sino también como parte de una misión espiritual. No se buscaba la sola explotación de esas tierras, sino unificar a su población bajo la fe católica, a veces mediante la palabra, muchas veces también mediante la fuerza. El expedicionario español actuaba como delegado de la corona en la ejecución de la obra misionera, por lo que debía llevar consigo clérigos, levantar iglesias y asegurar que los indígenas fueran incorporados en la fe católica e instruidos en sus normas de la vida civil. Este componente religioso era uno de los pilares que legitimaban jurídica y moralmente la conquista ante la conciencia de los cristianos de aquella época. Desde el punto de vista fiscal, los exploradores estaban sujetos al pago del llamado quinto real, es decir, la entrega del 20% de todo el oro, la plata, las perlas y otros tesoros que fuesen obtenidos, ya fuera por la explotación directa o por rescates y trueques con los indígenas. Este impuesto representaba una de las principales fuentes de ingresos de la Real Hacienda de Castilla y simbolizaba el derecho soberano del rey sobre todas las riquezas del territorio conquistado. Asimismo, los exploradores y conquistadores estaban formalmente sometidos a la ley. Al menos en la teoría, antes de iniciar combates, debían leer el llamado requerimiento, una exhortación que invitaba a los indígenas a aceptar pacíficamente la soberanía del rey y la fe cristiana. Su existencia mostraba la voluntad jurídica de la corona para encuadrar aquella violencia y aquella conquista dentro de un marco de legalidad y justicia. No obstante, en la práctica, su ejecución no era tan sencilla y muchas veces no fue cumplida. Por ejemplo, la esclavización de indígenas estaba prohibida, pero según la ley había casos excepcionales que eran la rebelión armada de los indígenas que no reconocieran la fe cristiana o, por ejemplo, la práctica del canibalismo. Según la ley, los indios que incurrieran en esto podían ser legalmente esclavizados y vendidos, lo que va a generar una constante tensión entre la norma y la realidad. En ocasiones los expedicionarios, apostando más bien a que los indios se rebelaran para tener una justificación para esclavizarlo. Consciente de los abusos que podían cometerse en estos territorios tan lejanos, la corona crea mecanismos de control político para vigilar a estos funcionarios. El llamado Consejo de Indias, con sede en España, actuaba como el máximo órgano legislativo y judicial para los asuntos americanos. En el propio continente se crean las reales audiencias, que van a funcionar como tribunales superiores y como contrapeso al poder de los gobernadores y los capitanes generales que van a ser designados directamente por el rey. A ello se sumaba el llamado juicio de residencia, un procedimiento que se crea para que todo funcionario, al finalizar su mandato, rinda cuentas públicamente de su gestión a la corona. Durante este juicio de residencia, cualquier vecino podía presentar denuncias y el acusado no podía asumir nuevos cargos sin que la sentencia de esas denuncias fuese favorable. En conjunto, este sistema va a permitir a la monarquía española combinar la expansión territorial, el control jurídico y político, aunque limitado,
y el aprovechamiento económico con un gasto mínimo de recursos propios. Las capitulaciones eran, en esencia, una fórmula moderna para aquel tiempo. El aventurero arriesgaba su vida y su capital, la corona le otorgaba legitimidad, normas, soberanía y la pertenencia a una comunidad conjunta, y al final el poder real se fortalecía, incluso a costa de aquellos excesos y conflictos que van a surgir inevitablemente en este proceso. Lo que podemos llamar la conquista de Venezuela inicia muy poco después de su, abro comillas, descubrimiento por parte de los españoles en agosto de 1498, cuando Cristóbal Colón llega a la desembocadura del río Orinoco, en la costa oriental del país. Este era su tercer viaje, y cuando dice maravillado por la inmensidad del río, que creía estar entrando al paraíso y que aquella era una tierra de gracia. Poco después de la llegada de Colón, viene la expedición de Alonso de Ojeda, que recorre en 1499 prácticamente toda la costa del territorio, que pronto sería la costa de Venezuela, pues navega desde la desembocadura del río Esequibo hasta el Cabo de la Vela en la región que los indígenas de la zona llamaban Coquibacoa. Es aquí donde se funda la primera institución castellana en territorio venezolano, que se le va a encargar al mismo Ojeda por los reyes católicos para adelantar a la corona de Castilla el derecho de poseer y comerciar en aquellas tierras. Sin embargo, las hostilidades de ese medio y la resistencia de los indígenas van a imposibilitar el florecimiento de esta institución, que concluye con su abolición en 1504. Salvo unas incursiones franciscanas y dominicas que son dirigidas por Fray Pedro de Córdoba en un intento de evangelización pura en la costa oriental en 1513, misiones de evangelización sin armas que terminan fracasando en 1521, en parte debido a los españoles que no dejaban de ir a esa zona a esclavizar indígenas y que les costó que los indígenas con los que trabajaban se rebelaran contra ellos. Salvo unos cuantos asentamientos efímeros como estos, el interés por formar instituciones en el territorio de Venezuela decae al menos por 20 años, hasta que en 1526 se funda la Villa Santiago de Cubagua, llamada luego como Nueva Cádiz con el rango de ciudad. Esta llegó a ser una próspera ciudad para la explotación de perlas, así como de australes. Pero así como creció rápido, se vino rápidamente abajo por el agotamiento progresivo de la principal fuente de riquezas que eran estas perlas, así como la llegada de un huracán y un maremoto que van a arrasar con la ciudad por completo. La famosa capitulación de los Welser. Esta capitulación o concesión a la familia alemana de los Welser era dada por el emperador Carlos V tras su ascenso al trono en 1516 como monarca tanto de España como del Sacro Imperio Romano Germánico. Según varios historiadores venezolanos, más que un crédito o una licencia de la corona de Castilla a los Welser, la corona estaba más bien saldando una deuda que tenía con esta familia banquera por haber ayudado financieramente al emperador Carlos V a acceder a su trono mediante la compra de votos de los llamados 7 príncipes electores, que eran los que elegían al Sacro Emperador Romano Germánico. Esta capitulación es firmada el 27 de marzo de 1528 entre Carlos V y Enrique Eginger y Jerónimo Sailer por parte de los Welser. En esta capitulación, de forma muy importante, es cuando nace oficialmente esta provincia con este nombre y va a abarcar desde el Cabo de la Vela, en el norte de la actual Colombia, hasta Macarapaná, en la actual Caracas. Una provincia que va a hospedar a las principales ciudades como Caracas, Valencia, Coro, El Tocuyo, entre otras, que van a ser los primeros núcleos urbanos del país. Esta capitulación con los Welser consistía no en una cesión del territorio a los Welser, como se ha creído, sino en la autorización y concesión para crear formas jurídicas y políticas que por encargo real recaían en los Welser bajo ciertos términos, que eran los siguientes: delimitación de quienes podían pasar al territorio encargado a los Welsers, tanto españoles como alemanes, la obligación de edificar 2 pueblos de 300 vecinos y 3 fortalezas donde, abro comillas, más convenga en los próximos 2 años, así como la obligación de enrolar 50 mineros alemanes para repartirlos en tierra firme y en las islas cercanas. Se les otorgaba el 4% de todo provecho de la conquista
la exención de los derechos de almojarifazgo, que es el equivalente a un impuesto aduanero moderno, para las mercancías que ellos trajeran de España, 12 leguas cuadradas de tierra para explotar por propia cuenta, derecho a introducir de las islas españolas, San Juan y Cuba, los caballos y otro ganado que ellos quisieran, la exención del impuesto sobre la sal, no pagar al tesoro de la corona durante los primeros 4 años, sacar de los arsenales de Sevilla todo lo necesario para equiparse, autorización para esclavizar a los indios rebeldes, conformándose en esto a las leyes y pagando el quinto al rey. Sin embargo, la capitulación de los Belzer, considerada por Parra Pérez como, abro comillas, un verdadero contrato de colonización, pronto también se va a venir abajo. Los Belzer por su parte van perdiendo buena parte de sus hombres y recursos en infructuosas expediciones en aquellas tierras buscando el dorado. Luego no van a cumplir con las estipulaciones de las capitulaciones y pronto se van a volver odiosos a los españoles por imponer un exagerado sobreprecio a los productos que buscaban comerciar, principalmente en Santa Ana de Coro, la cual van a fundar el 26 de julio de 1527 como uno de los pocos núcleos urbanos relativamente estables que fundaron en aquel momento. Finalmente, tras una intensa batalla del cabildo y de los vecinos de Coro contra los Belzer, la suerte de estos termina de forma violenta. El último de los gobernadores Belzer, Felipe de Utre, en mayo de 1546, va a regresar tras 4 años de búsqueda del dorado a la ciudad del Tocuyo, recientemente fundada el 7 de diciembre de 1545. Allí Juan de Carvajal, quien había asumido la gobernación de facto de la provincia de Venezuela, por la ausencia del gobernador Felipe de Utre, lo va a asesinar brutalmente a él y a varios de sus acompañantes. Enterada de esto, la audiencia de Santo Domingo, de la que vamos a hablar más adelante, manda al nuevo gobernador, Juan Pérez de Tolosa, a ejecutar la sentencia que condenaba a la horca a Juan de Carvajal, quien había acabado con la vida de los gobernadores de los Belzer. Sentencia de la horca que se cumple el 16 de septiembre de 1546. Con la muerte de Carvajal, terminaba el periodo de conquista en Venezuela, marcado por los Belzer. Esta capitulación con los Belzer va a ser derogada definitivamente en Europa en 1556. Con las aventuras de Coquibacoa, Nueva Cádiz y la capitulación de los Belzer, contando también las expediciones menores a otras partes del futuro territorio nacional, va a cerrar el periodo de la llamada conquista, la primera etapa de llegada, combate y conquista de esos primeros asentamientos en el territorio que luego va a ser Venezuela. Esta etapa abre paso al periodo propiamente dicho de colonización, población y urbanización de la época de la conquista. Entre 1498 y 1546 van a quedar 2 centros importantes, Coro y el Tocuyo, desde los que con naciente industria ganadera y agrícola se va a proyectar la fundación de las demás ciudades. Aunque el gobernador Tolosa, el que ejecuta la sentencia contra el gobernador que se rebeló contra el gobernador de los Belzer, va a morir al poco tiempo de esta acción de sentencia. Su labor va a ser fundamental, pues él va a implementar lo más que se pudiese las leyes de Indias y va a poner en funcionamiento las encomiendas, de las que vamos a hablar más adelante. En los años siguientes, distintos gobernadores y capitanes van a fundar ciudades estables como Barquisimeto en mayo de 1552, Valencia el 25 de marzo de 1555, Trujillo entre marzo y abril de 1558, Mérida el 9 de octubre de 1558, San Cristóbal el 31 de marzo de 1561, siendo las 2 ciudades anteriores establecidas por el Cabildo de Pamplona, es decir, Mérida y San Cristóbal, naciendo como parte del Virreinato de Nueva Granada. En este proceso se funda también Caracas el 25 de julio de 1567. Maracaibo se refunda tras varios intentos en 1574 y en Oriente, Cumaná se va a erigir formalmente en 1562, tras varios años de combate con los indígenas de esa zona. La Grita, por su parte, en el Táchira, se va a fundar en 1576 y Barinas el 30 de junio de 1577. Estas van a ser las principales ciudades que con el paso del tiempo
y a pesar de la presencia de otros pueblos menores surgidos a raíz de ellos, se van a convertir en los principales centros urbanos de Venezuela y de esa nación en gestación. La organización político-administrativa y la vida de estas ciudades que se van a fundar en los próximos siglos en este territorio va a girar en torno a la figura y al centro del cabildo. El cabildo era el centro local de toma de decisiones más importante. Era, en términos de la época, el sitio donde se discutía y se decidía de acuerdo con las leyes de las Indias todo lo concerniente a la cosa pública, es decir, abro comillas, a la justicia y el regimiento, o al autogobierno de las ciudades. Desde luego los cabildos variaban respecto al rango de la ciudad, si era una villa, si era una ciudad, si era un pueblo. El cabildo, que también se llamaba ayuntamiento, se erigía como un consejo, que se componía por los siguientes miembros: el regidor, que era nombrado por el rey y en algunas excepciones por los gobernadores fundadores o vecinos, que podían ser 4, 8 o 12 dependiendo del rango de la ciudad. Los regidores van a ser los administradores de la ciudad, en el sentido de que nombran alcaldes, dirigen obras públicas, se ocupan del abastecimiento, administran hospitales, cuidaban el aseo y escogían o contrataban a la policía local. Debían ser hombres honestos y no podían ser comerciantes. El alcalde ordinario eran 2 por cada cabildo y eran elegidos anualmente por los vecinos principales de las ciudades. Los alcaldes atendían por turno y como jueces en primera instancia todas las causas civiles, criminales que había en esa jurisdicción, es decir, los principales conflictos que podían surgir entre distintos actores dentro de una misma comunidad. Estos debían ser hombres honrados, hábiles, vecinos de la ciudad, que supiesen leer y escribir. Este era un representante común del cabildo y era quien conectaba o representaba el mandato del cabildo ante los vecinos o viceversa, o de cabildo y procurador en conjunto hacia el rey. Este se movilizaba cuando un hecho amenazaba o conmovía la ciudad y defendía la teoría según las leyes, los fueros, los privilegios y las libertades. Otra figura fundamental era el escribano. Era un funcionario sumamente importante e influyente en todo lo que fue el proceso de conquista y colonización de América. Prácticamente todas las expediciones traían un escribano. En los cabildos su presencia era la garantía de legalidad en las actuaciones del mismo, de modo que sin un escribano no había cabildo. Una suerte de secretario o mano derecha era tan importante que se le llamaba, abro comillas, número 1 y consejo del cabildo. Debía ser un hombre hábil y el cargo inicialmente otorgado por el rey era vendible y sinónimo de un sobresaliente hombre de letras. El alférez real, que estaba asimilado en prerrogativas del regidor, pero su rol carecía de poder, pues era netamente simbólico. Llevaba el pendón real en todas las sesiones del cabildo, de modo que representaba al rey en el mismo. El alguacil mayor, en sexto lugar, era un cargo ejecutivo de renovación cada año. Se trataba fundamentalmente del jefe de la policía municipal y su misión era preservar el orden público. Este jefe de la policía era nombrado bien sea por el gobernador, el regidor o el alcalde mayor, y ese cargo era frecuentemente vendido al mejor postor, al igual que el de escribano. Séptimo, el fiel ejecutor, que como su nombre lo indica, era quien se encargaba de ejecutar las órdenes del cabildo. No tenía capacidad para aprehender, solo denunciar. Su desempeño principal eran los mercados de esas ciudades o poblados, vigilando los aranceles, los precios, las ventas, entre otros aspectos, y procuraba pues el ordenamiento económico de la ciudad y era elegido por el cabildo. Número 8, el depositario general, era un funcionario municipal electo por el cabildo que se encargaba de tomar a su cargo, en calidad de depósito, los bienes, bien sean muebles, inmuebles, dinero o en especies, cuando éstes estuvieran en litigio. En toda Venezuela, la presencia del cabildo viene a tener una significación histórica sin igual. Su aporte y presencia al proceso de evolución nacional es el de un gran núcleo generador, pues el cabildo, como ente de autogobierno local, va a ser sumamente importante frente a unas provincias ultramarinas que estaban en un segundo lugar para la corona, en contraste con las provincias en la península.
Así que los cabildos venezolanos, que contaban con la prerrogativa especial, por ejemplo, de escoger un gobernador provisorio ante muerte o ausencia del designado, van a ser los que van a propiciar el desarrollo institucional, social, económico y político primigenio de las ciudades que luego van a proclamar las distintas repúblicas y naciones, y van a ser los que fungen como los sitios donde se concentra el auténtico poder político durante la era provincial. Miren, un hecho que antecede a la misma fundación de los cabildos y de las ciudades es el hecho económico, es decir, la creación y la construcción de las primeras formas económicas en esos territorios. En la clase anterior habíamos visto que la economía indígena en Venezuela se fundamentaba principalmente en el intercambio en especies y otros recursos mediante el trueque entre las distintas tribus y sin perseguir el lucro individual como lo conocemos hoy día, sino el lucro comunitario. En las expediciones que repasamos previamente hubo intercambio entre españoles e indígenas, intercambio mutuo de objetos y de otros recursos, priorizando los españoles la obtención de oro y de metales preciosos. Vemos también que en los primeros intentos de colonización, Coquibacoa, Nueva Cádiz y los Belser tienen presente una notable importancia de la economía y del comercio en la agilización del establecimiento de España en ese territorio. Sin embargo, paralelo al fin de la capitulación de los Belser y el inicio formal de la era provincial en Venezuela, con la fundación de las primeras ciudades mayormente establecidas, podemos afirmar que inicia allí una economía establecida en Venezuela, pero la economía provincial venezolana va a iniciar con un fuerte desafío. A lo largo de la guerra de la conquista, por el control del territorio venezolano y el sometimiento de todas las comunidades indígenas, los niveles de violencia van a ser tan devastadores que no solo van a morir una gran cantidad de indígenas, no solo por enfermedades como en efecto muere una gran cantidad, sino muchos también en combate y por el uso de la espada, lo que entre otras cosas va a destruir la frágil economía agrícola que estas comunidades tenían en el territorio que todavía no se llamaba, pero se va a llamar Venezuela. En este panorama donde en este territorio ocurre una revolución radical y se impone un nuevo orden de cosas, liderado por los expedicionarios españoles, hay esta necesidad de producción ante el trastocamiento de todas las formas de producción agrícola. Y es allí en este panorama de precariedad que surge el régimen de las encomiendas en 1545, cuando se ejecuta por primera vez una en el Tocuyo. La encomienda viene a ser un sistema de producción en el que a un español se le, abro comillas, encomendaban a su cargo una cierta cantidad de indios y de tierras para que velara por la producción agrícola de esas tierras, pero también para que los indios hicieran productivas las mismas. El español en la teoría no poseía al indio como un esclavo, sino que en todo caso lo poseía era a su servicio, es decir, como una suerte de siervo feudal, que tenía unas obligaciones, así como el español o el criollo también tenían una serie de privilegios y obligaciones sobre esos indios que veremos más adelante. La encomienda necesariamente se va a complementar con el llamado repartimiento de tierras a los conquistadores como parte de su premio y botín por su tarea de expandir el reino de Castilla, así como a todos esos castellanos peninsulares que pasaron ese largo viaje a Venezuela para fundar una nueva civilización y que recibieron el nombre de primeros pobladores. La importancia de la llamada encomienda como sistema radica en que con ella los conquistadores y sus descendientes van a dejar de ser, abro comillas, ambiciosos buscadores de oro, cierro comillas, y pasan a ser auténticos pobladores sedentarios. Unos españoles que van a echar raíces en Venezuela, de los que va a surgir un más consolidado amor al terruño. En términos puramente económicos, la encomienda, que se va expandiendo en todas las provincias, futuramente venezolanas, contribuye con la creación de las primeras producciones venezolanas, entiéndase trigo, maíz, caña de azúcar, harina, ganado en todos sus tipos, carne, manteca, pescados, jamones, cueros vacunos, lienzos de tela y oro en algunas minas,
Eran los principales recursos que se extraían o producían en un principio en aquella Venezuela, productos con los que aquella provincia empieza a comerciar con el resto del mundo e interactuar con el mismo. Muchos de estos productos, aunque tenían una larga presencia en Venezuela, es luego de la encomienda que va a empezar su auge a nivel productivo. De modo que poco a poco, a partir del año 1590, las comunicaciones marítimas, que estaban reguladas a través de la Casa de Contratación de Sevilla y reservadas únicamente con España, se hacen más frecuentes con rutas como Santo Domingo, Puerto Rico, Cartagena y Tenerife, que tocaban puertos a lo largo de la costa venezolana. Entiéndase en Coro, en Borburata, en La Guaira, en Maracaibo y en otros puertos del país. Un error común es pensar en el extremo de que a Venezuela pasaban meses sin llegar naves y que las provincias vivían en un extremo aislamiento. Aunque sí es cierto que en Venezuela el comercio era complejo por la presencia de piratas ingleses y holandeses en las Antillas, es también correcto que el contacto marítimo con España era frecuente y no pasaba más de un año sin que 3 o 5 barcos tocaran Venezuela. Pero más que con el exterior, que era donde estaban los epicentros económicos, como México o como Perú, el comercio interior es el que adquiere mayor dinamismo en las provincias de Venezuela, con los productos anteriormente mencionados, que eran comerciados entre las élites criollas de cada provincia y de cada pueblo. A inicios del siglo XVII ya se van viendo las pruebas de este fenómeno: regulación de precios en las provincias, multas a los productores y regulación de exportaciones por parte de los gobernadores, así como letras de cambio entre mercaderes de ciudades. A estos efectos, la moneda va a jugar un rol fundamental. La primera moneda que se utiliza en lo que hoy conocemos como Venezuela son las perlas, las cuales van a adquirir durante el siglo XVI una confianza y una reputación notable en la provincia con grandes volúmenes de circulación como moneda de cambio. No obstante, ya para el siglo XVII es necesario introducir progresivamente el oro y la plata amonedados, que venían de parte de México a razón del comercio con aquel virreinato para usarlo en la economía interna. Y con el inicio del siglo XVI, dos productos venezolanos se van a hacer estelares en la economía y para el sustento del país: el tabaco y el cacao. El tabaco venezolano va a ser transportado por los españoles y se va a extender por toda Europa como un remedio natural para las heridas y como un remedio para las afecciones de la piel cerca del año 1590. Como remedio natural era bastante cotizado y atraía a mercaderes, piratas y contrabandistas. El tabaco venezolano, cuyas exportaciones superaban las 11 toneladas en aquel entonces, y no obstante del monopolio que de él detentaba la corona española, era uno de los mejor pagados en todo el continente y uno de los productos predilectos de las provincias de la costa y de los llanos, con los cuales los criollos venezolanos recibían sus principales rentas. Posterior al tabaco viene el cacao cuyo árbol es de lento crecimiento y tiene histórica presencia en la zona andina del país, va a empezar a ser exportado por el puerto de La Guaira en 1607. Esto en pleno auge del tabaco, lo que supone que empieza a ser cultivado en la zona central del país hacia finales del siglo XVI, y apenas en 1607 es que se alcanza a suplir la demanda interna local para poder empezar a exportar. El cacao también era cultivado en Trujillo, Maracaibo y Nueva Andalucía, y era mayormente exportado hacia Veracruz en México, a donde salían para 1620 6 naves al año desde Venezuela con cacao comerciado a precios considerablemente altos y redituables para los dueños de las haciendas cacaoteras. Es aquí de donde viene a referirse a familias de aquel entonces con una gran posición económica como los grandes cacaos, que logran ganar una gran robustez económica en ese periodo. Ahora bien, sobre esta pujante actividad económica en la época provincial, la corona española dispone de un órgano específico, la famosa y llamada Real Hacienda. La Real Hacienda tiene como único fin la administración y recaudación de las rentas reales, es decir, los bienes integrantes del patrimonio del rey. Estas rentas se obtienen de 4 fuentes: tributos sobre repartimentos,
los llamados quintos del rey, es decir, los porcentajes del monarca sobre el comercio de perlas, oro, plata y otros recursos, y los impuestos llamados almohar y faz, que eran impuestos aduaneros sobre las distintas mercancías que se exportaban e importaban en las Indias. En los años de mayor apogeo y casi finales de la colonia, en 1776, se dan grandes avances en la Real Hacienda venezolana. Este año el rey Carlos III crea la Intendencia del Ejército y la Real Hacienda en Caracas, con jurisdicción para intervenir en las demás provincias futuramente venezolanas. Esta intendencia estaba encabezada por un intendente separado del gobernador, que tenía el objetivo de centralizar todo lo concerniente a la cuestión fiscal, teniendo a este efecto plena intervención en asuntos económicos. El intendente que más sobresalió en la formación de esta incipiente Venezuela fue José de Ábalos, considerado por Guillermo Morón como el organizador de la hacienda en aquella Venezuela provincial perteneciente a la corona española, pues entre otras cosas abre las puertas al comercio extranjero el 28 de febrero de 1789. Pues Venezuela hasta entonces solo podía detentar comercio con España mediante monopolios como el de la Compañía Guipuzcoana. Es Ábalos también quien impulsa la agricultura en aquel entonces y reglamenta los procedimientos comerciales a lo largo de las provincias. Al mismo tiempo, en esta época de auge de Caracas, como provincia de la corona española, aunque también empezando los últimos años de ello, se establece una contaduría mayor, presidida por el contador mayor, que sirve como una importante institución que ayuda a la Real Hacienda a la hora de administrar y gerenciar los ingresos y egresos de las provincias venezolanas. Este era el panorama hacendario y económico en aquello que todavía no era, pero que estaba empezando a nacer como Venezuela, y que pronto iba a caminar hacia un futuro independiente.